Vamos a ver entonces ahora el principio de Le Chatelier, pero aplicado a problemas, a ejercicios. Problema 23. Dice, para la siguiente reacción en equilibrio, 4 cloruro de hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso para dar vapor de agua y cloro gaseoso, el incremento de H es menor que 0. ¿Qué significaba que el incremento de H era menor que 0? Que es exotérmica. Es decir, que aquello se va a calentar, va a desprender calor. Justifica razonadamente cuál será el efecto sobre la concentración de ácido clorhídrico, sobre este, de los siguientes casos. Apartado A, aumentar la concentración de oxígeno. ¿Qué pasa si yo aumento la concentración de oxígeno? Si yo aumento la concentración de oxígeno, esto sería interesante empezar el problema escribiendo el principio de Le Chatelier. Sería bueno, como digo, empezar definiendo, enunciando el principio de Le Chatelier. Cuando en un sistema en equilibrio se modifica uno de los factores que afectan a ese equilibrio, el equilibrio, evoluciona de tal forma que se opone a la modificación realizada con el fin de restablecer de nuevo el equilibrio. ¿Qué pasa si yo aumento la concentración de oxígeno? Según el principio de Le Chatelier, el equilibrio se desplazará de forma que se oponga a este aumento de la concentración de oxígeno. ¿Cómo? Gastándolo y desplazándose realizada hacia la derecha. Es decir, que el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha para que este oxígeno disminuya su concentración, para gastarlo. También lo podemos ver de manera matemática. Si cambiamos la concentración de oxígeno, esta que está aquí, la voy a poner en rojo, aquí. Si yo aumento la concentración de esto, como no he variado la temperatura, K sub C tiene que seguir constante. Luego, la única manera de que esta fracción sea constante, si aumento el denominador, es que el numerador también aumente. Es decir, ¿cómo puedo aumentar la concentración de agua y de cloro? Pues desplazando el equilibrio hacia la derecha. El apartado B me pide cuál es el efecto de disminuir la concentración de agua sobre la concentración del cloruro de hidrógeno en equilibrio. Obviamente, ¿dónde está el vapor de agua? Está aquí, ¿verdad? Sí. Luego, si yo quito vapor de agua, según el principio de Le Chatelier, el equilibrio se desplaza de tal manera que se opone a esa disminución del vapor de agua. ¿Cómo? Creando vapor de agua. Formando vapor de agua y desplazándose hacia la derecha. El equilibrio entonces, según Le Chatelier, se desplazará de tal forma que se oponga a esa disminución de vapor de agua. ¿Cómo? Pues yendo a la derecha, formando más vapor de agua. El siguiente apartado es hacia dónde se desplaza, cuál es el efecto sobre la concentración. Perdón, no estamos respondiendo a la pregunta que me hacen. ¿Cuál es el efecto sobre la concentración de cloruro de hidrógeno en el equilibrio? Yo he dicho que se desplaza hacia la derecha, pero ¿cuál es el efecto? Luego, la concentración de cloruro de hidrógeno en el equilibrio, ¿qué hará? Disminuye aquí y aquí igual. Cuidado con esto porque hay que responder a la pregunta que me hacen. Si aumento el volumen, ¿qué pasa? Según la ley de Avogadro, el volumen es directamente proporcional al número de moles gaseosos. Luego, si yo aumento el volumen, según la ley de Avogadro, el volumen es directamente proporcional al número de moles gaseosos que se representa por N. Si yo aumento el volumen, el equilibrio se desplaza de tal forma que aumente el número de moles gaseosos.
¿Cómo veo eso? Pues con los coeficientes estequiométricos de la reacción en equilibrio. Aquí hay 5 moles de gas, 4 de ácido clorhídrico y aquí que no pone nada sería 1, 4 más 1, 5 y aquí hay 2 más 2, 4. ¿Dónde aumenta el número de moles gaseosos? Pues el número de moles gaseosos aumenta aquí, que son 5. Luego se desplaza hacia la derecha. Por tanto, yo tengo aquí 4 moles gaseosos en los reactivos, en los productos, y 4 más 1 en los reactivos. Se desplazaría hacia donde mayor número de moles gaseosos hay, que es los reactivos, que hay 5. Por tanto, se desplaza hacia la izquierda. Pero, ¿qué pasa con la concentración de ácido clorhídrico? Pues si se desplaza hacia la izquierda, se va a formar más ácido clorhídrico, ¿no? Luego se formará, dije ácido clorhídrico, no es ácido clorhídrico, es cloruro de hidrógeno porque eso es un gas. Se formará cloruro de hidrógeno y la concentración de cloruro de hidrógeno en el equilibrio aumentará. Siempre en el problema hay que decir qué le pasa a la concentración de cloruro de hidrógeno en el equilibrio. Es decir, si aumenta o disminuye. Ahora me dice, ¿qué pasa si reducimos la temperatura? La reacción directa es exotérmica, porque el incremento de H es menor que 0. Es decir, esta reacción en sentido directo es exotérmica porque el incremento de H es menor que 0. Pues bien, la reacción inversa, si la directa es exotérmica, la inversa es endotérmica. Recuerden que exotérmico significa que desprende calor y endotérmico que absorbe calor. Según el principio de Le Chatelier, el equilibrio se desplaza de tal forma que se opone a esa disminución de la temperatura. ¿Cómo? Generando calor que aumente la temperatura. ¿Y cómo genera calor? Pues desplazándose en el sentido en el que la reacción sea exotérmica. Recuerden, exo hacia afuera, exotérmica es generar calor. Se desplaza, por lo tanto, hacia la derecha. Pero a mí no me preguntan hacia dónde se desplaza. Me pregunta qué le pasa a la concentración de cloruro de hidrógeno. Si se desplaza hacia la derecha, la concentración de cloruro de hidrógeno en equilibrio disminuirá, puesto que al desplazarse a la derecha, el cloruro de hidrógeno se va gastando y va formando vapor de agua y cloro. A ver, aquí me equivoqué y puse nuevamente la palabra reactivo. Eso es productos, obviamente, ¿eh? Este es en los productos. ¿Qué es la ley de Avogadro? ¿La ley de Avogadro? K es una constante. Hombre, la puedes calcular representando el volumen frente al número de moles y de la pendiente sale K. K es una constante. Significa que el volumen es directamente proporcional al número de moles. Y significa que a mayor volumen, mayor número de moles. Es decir, que el volumen varía igual que el número de moles. Cuando aumenta, aumenta y cuando disminuye, disminuye. En el apartado C se desplaza hacia la izquierda porque yo aumento el volumen. Luego, si aumento el volumen, tengo que ir a donde más moles gaseosos hay, que es la izquierda. ¿Qué pasa si añadimos un gas inerte? Inerte significa que no reacciona con ninguno de reactivos ni productos, como el helio. Recuerden que aquí había que hacer dos estudios, si es a volumen constante o si es a presión constante. Si es a volumen constante, obviamente la presión total aumenta. ¿De acuerdo? Pero además de aumentar la presión total, también aumenta el número de moles totales. Ahora, como la presión parcial de cualquier gas es su fracción molar por la presión total, tenemos que la fracción molar
va a disminuir. ¿Por qué disminuye? Porque la fracción molar es el número de moles de la sustancia partido el número total de moles. Como aumenta el número total de moles gaseosos, la fracción molar disminuye. Es decir, esto disminuye y la presión total, como hemos visto, aumenta. Luego esto hace, si uno de los factores disminuye y el otro aumenta en la misma proporción que este disminuye, la presión parcial se mantiene constante. Luego, si las presiones parciales se mantienen constantes, el equilibrio no se desplaza hacia ningún lado. Entonces, como las presiones parciales serán constantes, ya que la fracción molar disminuye y la presión total aumenta, el equilibrio no se modifica y la concentración de cloruro de hidrógeno en el equilibrio permanecerá constante, inalterada. Bien, si la adición del gas noble se realiza a presión constante, entonces lo que ocurre es que aumenta el número total de moles gaseosos, porque al meter helio estoy metiendo más moles de gas. Gaseoso, pone aquí. Entonces, si aumenta el número de moles gaseosos, el equilibrio se desplaza de forma que aumente el volumen. Sí, es decir, hacia donde hay mayor número de moles gaseosos, según la ley de Avogadro, que me dice que el volumen es directamente proporcional al número de moles gaseosos. Luego, si aumenta el volumen, aumenta el número de moles gaseosos, y tenemos que aquí hay, cuando no pone nada, es un 1, 5 moles gaseosos, frente a 2 más 1, frente a 3. Perdón, esto era un 2, frente a 4. 5 frente a 4. Luego, el equilibrio se desplaza hacia donde mayor número de moles gaseosos hay, es decir, se desplaza hacia la izquierda. Aumentará la concentración de cloruro de hidrógeno en el equilibrio. Un catalizador no afecta al equilibrio, solo hace que se alcance más rápidamente. Por lo tanto, la concentración de cloruro de hidrógeno en el equilibrio se mantendrá constante. El catalizador lo único que hace es aumentar la velocidad, pero no desplaza el equilibrio hacia ningún sentido. Este es el segundo tipo de problemas que hay de Le Chatelier, que me dice normalmente que qué acciones tengo yo que hacer para aumentar o disminuir la concentración de una determinada sustancia. Normalmente en la industria me interesa mejorar la síntesis. Síntesis significa fabricar. Luego mejorar la síntesis es fabricar más. Pero a veces, si es un contaminante, lo que implica no es aumentar la síntesis, sino disminuirla, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, el trióxido de azufre, SO3, es un contaminante. Luego, lo que me interesa es que no se forme, ¿vale?
Me dice tres formas. Miren, las formas siempre son, las operativas son solo tres. Actuar sobre la concentración, actuar sobre la presión. Bien, me dicen tres formas. Como les digo, las formas siempre son las mismas. Actuar sobre la concentración, sobre la presión y sobre la temperatura. Solo vamos a poder actuar realmente sobre eso. Sobre el volumen no. ¿Por qué? Porque el volumen implicaría, si yo aumento el volumen o disminuyo el volumen, significaría romper el reactor, que no es operativo. Lo único operativo es actuar sobre la presión, sobre la temperatura y sobre la concentración. Vamos a empezar con la concentración. Si yo quiero evitar que se forme SO3, lo que tengo que hacer es hacer que el equilibrio se desplace hacia la izquierda, ¿verdad? Es decir, lo que habría que hacer es disminuir la concentración de SO2 o la concentración de oxígeno. Hombre, disminuir la concentración de oxígeno en la atmósfera no es muy adecuado porque nos morimos, no podemos respirar, pero disminuir la concentración de SO2 sí que lo podemos hacer. Luego, una forma sería disminuir. ¿Cómo se disminuye la concentración de SO2? Pues evitando que las industrias expulsen SO2. También podríamos buscar algo que reaccione con el SO2 para bajar su concentración y desplazar el equilibrio hacia la izquierda. Vamos a ver el efecto de la presión. Recuerden que según la ley de Boyle, la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen que ocupa, ¿vale? Entonces, es decir, el producto de la presión por el volumen es constante. Eso significa que si, además, el volumen, según la ley de Avogadro, el volumen es directamente proporcional al número de moles gaseosos. Entonces, si yo quiero evitar la formación del SO3, será que me tengo que desplazar hacia la izquierda. A la izquierda hay 3 moles gaseosos, 2 de SO2 y 1 de oxígeno. Es decir, a la izquierda hay más moles gaseosos que a la derecha. Luego me tengo que desplazar hacia donde más volumen hay. Bien, esto es lo que hemos escrito. Como queremos evitar la formación del SO3, debemos de irnos hacia la izquierda donde hay mayor número de moles gaseosos, 3 frente a 2 en los reactivos. Por tanto, si quiero desplazarme hacia la izquierda, debo disminuir la presión para que el volumen aumente y aumente así el número de moles y se desplace hacia donde más moles gaseosos hay. El tercer factor es la temperatura. Nos tenemos que fijar cómo es la reacción directa. Tengo que la reacción directa es exotérmica. Eso implica que la inversa será endotérmica. Es decir, la exotérmica desprende calor. Yo me quiero desplazar en sentido endotérmico. Queremos desplazar el equilibrio hacia la izquierda, es decir, en sentido endotérmico. Recuerden que las reacciones endotérmicas son aquellas que absorben calor. Entonces, si yo quiero que la reacción absorba calor, debo aumentar la temperatura. Luego ya tengo lo que haría: disminuir la concentración de SO2, disminuir la presión y aumentar la temperatura. Y lo ideal es hacer todo. Es decir, disminuir la concentración de SO2, disminuir la presión y aumentar la temperatura.
Bien, me piden qué condiciones serían adecuadas para mejorar la síntesis de amoníaco. Este proceso se llama proceso Haber, a partir de nitrógeno e hidrógeno, sabiendo que la reacción es exotérmica. Como siempre, tendré que actuar frente a la concentración, frente a la presión y frente a la temperatura. Con la concentración, ¿qué haré? Ahora quiero que la reacción se desplace a la derecha. Mejorar la síntesis. Síntesis significa fabricar, fabricación. Es decir, quiero mejorar, fabricar más amoníaco. Luego, para fabricar más amoníaco, ¿qué podría hacer yo? Pues lo que haría sería eliminar el amoníaco a medida que se va formando. Según el principio de Le Chatelier, el sistema, el equilibrio, evolucionará de tal forma que se oponga a la disminución del amoníaco. ¿Cómo? Desplazándose a la derecha para fabricar más amoníaco. El segundo efecto que podemos controlar es la presión total. Presión total, ojo, no presiones parciales. Las presiones parciales son equivalentes a las concentraciones. Bajar la concentración, eliminar el amoníaco es bajar la presión parcial del amoníaco, ¿vale? Luego, estamos hablando de presión total. ¿Qué haremos? Si queremos irnos hacia la derecha, nos fijamos que a la derecha hay menos moles, hay 2 moles, y a la izquierda hay 1 más 3, 4. Luego tengo que ir a donde hay menos moles gaseosos. Es decir, según la ley de Avogadro, tengo que ir a donde hay menos volumen. Entonces, si quiero desplazar el equilibrio a la derecha, tendré que disminuir el volumen. ¿Por qué? Porque yo me quiero ir hacia donde menos moles gaseosos hay. Y como hemos visto, por la ley de Avogadro, el volumen es directamente proporcional al número de moles gaseosos y a la derecha hay menos moles gaseosos que a la izquierda, que hay 4. Aquí hay 4 y aquí hay 2. Luego debo de disminuir el volumen. Y disminuir el volumen, ¿qué implica con la presión? Y como según la ley de Boyle, la presión y el volumen son inversamente proporcionales, acuérdense, P por V igual a constante. Si disminuyo el volumen, debo aumentar la presión. Una cosa importante. El volumen no es una variable operativa. El reactor está diseñado con un determinado volumen que se supone que será óptimo. Una cosa importante. El aumento de presión no puede ser el que nosotros nos dé la gana. Será el que resista el tanque. Es decir, esto tampoco es jauja. Yo no puedo aumentar la presión todo lo que me dé la gana, porque puede explotar el reactor. Pero ahora el último factor, que es la temperatura. Veo que la reacción directa es exotérmica. ¿Por qué? Porque la variación de entalpía es negativa. Luego la reacción inversa será endotérmica. Luego, si yo quiero que el equilibrio se desplace en sentido exotérmico, es decir, aumentando la temperatura, generando calor, lo hará generando calor ya que la reacción es exotérmica. Ahora, si yo quiero que genere calor, es porque yo he hecho lo contrario. He quitado calor. Es decir, yo, para que se desplace así, debo de haber disminuido la temperatura. Yo debo disminuir la temperatura. Pero cuidado, una disminución de la temperatura implica una disminución exagerada de la velocidad de reacción. Como la disminución de la temperatura implica una disminución drástica de la velocidad de la reacción, deberemos de añadir un catalizador adecuado que no modificará el equilibrio, el desplazamiento del equilibrio, pero sí aumentará la velocidad.